Bienvenido amigo y amiga de YouTube, que el Señor me lo bendiga muy grandemente. Gracias al Señor, una semana más de vida que Él nos concede en su infinita misericordia. Vamos a poner delante del Señor este estudio de los ángeles, parte 16. Padre, en el nombre precioso de Jesús, ponemos delante de ti, te entregamos este estudio, Padre. Espíritu Santo, danos la sabiduría y el entendimiento para aprender cada día más de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ay, perdón, amados. Amados, bendiciones. Aquí estamos ya en diciembre y está haciendo frío. Gloria a Dios por este frío que el Señor nos da, este frío navideño, ¿verdad? Vamos a continuar. Estamos viendo angiología. Jesús dice así: es digno al ser el victorioso rey y sacerdote. Hebreos capítulo 1, versículo 13 al 16. Establece la diferencia final entre el Hijo y los ángeles. Como hemos venido hablando, ¿verdad? Que muchas sectas enseñan que Jesucristo es igual a los ángeles y vemos que no, que realmente Jesús es superior a los ángeles en todo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que mucha gente dice, es que Jesús es igual, y no es cierto. Jesús siempre ha existido, siempre va a existir y siempre existirá. Los ángeles fueron creados en un determinado momento. Acuérdense lo que dice Ezequiel 28, Isaías 14, Apocalipsis capítulo 11, capítulo 9, capítulo 13 y capítulo 12. Entonces, es muy importante, amados, que usted estudie la palabra con respecto a este tema. Entonces, vea qué interesante. Y dice, ningún ángel, oiga, a ningún ángel, sino al Hijo del Padre, Hijo de Dios, le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué quiere decir esta expresión, amados? Esta expresión quiere decir que al final de los tiempos, nuestro amado Señor Jesucristo va a reinar ya completamente sobre todo el universo cuando ponga a todos los principados, a todas las potestades, a todos los gobernadores de las tinieblas por estrado de sus pies, que eso se va a cumplir en la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Entonces, vean qué importante que es esto, amados. Seguimos. Entonces, dice así, el Salmo 110, versículo 1, muestra a Jesús una vez que ha completado su obra redentora, ¿verdad? Y ocupa su lugar de descanso a la diestra de Dios, en donde Él siempre estuvo y donde Él siempre estará por la eternidad. Entonces, vean qué interesante es esto. Dice así, se sienta allí como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Acuérdense que Melquisedec era el rey de Salem o el rey de paz, que es uno de los títulos que se le dan a Jesús a lo largo de toda la Biblia. Y sustituye a todos los sacerdotes del Antiguo Testamento. En el momento presente, Jesús aguarda el sometimiento de todos a sí mismo. O sea, en este momento Jesús está ahí a la diestra del Padre esperando el día y la hora y el momento en que su Padre le diga, es momento de que bajes, es momento de que traigas a la iglesia, al pueblo de Dios, ¿verdad? Mateo 24 dice que los ángeles van a recoger en un abrir y cerrar de ojos a todos aquellos que aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador vivos. Ahora, los que duermen en Cristo o los que están dormidos en Cristo para ese momento, tal vez sea yo, no sé, tiempos de Dios, Cristo puede venir hoy, puede venir mañana, solo Él lo sabe. Pero si yo estoy durmiendo, el Espíritu Santo es el que me va a levantar para irme con el Señor. Los muertos resucitarán primero y después los que están vivos serán transformados. Entonces, eso va a ser algo glorioso, amados. Pero los ángeles son los que van a llevarse a las personas, ¿verdad?, que estén selladas con el Espíritu Santo. Seguimos, amados, muy importante.
Entonces, los ángeles sirven espiritualmente a Cristo como Dios y a aquellos que han creído en Jesús. Oiga, mucha gente, y es una de las preguntas que siempre me hacen, Marlon, ¿los ángeles sirven solo a Dios? No. Los ángeles, dice la palabra, que están llamados a servir a los que son escogidos y están salvos y que viven en Cristo. Los que, perdón, amados, los que aman al Señor. Ellos están para el servicio de Cristo, pero también al servicio de la iglesia. Entonces, usted tiene ángeles a su servicio. Usted puede decir, Señor, envía ángeles para cuidar mi casa. Señor, envía ángeles para cuidar a mi pareja, a mis hijos, qué sé yo. ¿Por qué? Porque los ángeles están para servirnos. La palabra lo enseña. Si usted es una persona nacida de nuevo, cree en el Señor Jesucristo, es salva, los ángeles están a su servicio. Protégeme, Señor, pon ángeles y arcángeles alrededor mío, de mi casa, de mis terrenos, qué sé yo, mis finanzas y todo lo demás. Señor va a mandarlo, porque ellos están a su servicio. Entonces, vea qué interesante es esto. Porque ellos están, vea, al servicio y de todos aquellos que son herederos de la salvación, ¿verdad? Y eso lo encontramos ahí en Hebreos. Los ángeles sirven espiritualmente a Cristo como Dios y a aquellos que han creído en Jesús como su Salvador. Esta asistencia presente se ha previsto para librarnos, oiga, y preservarnos para su reino celestial. Segunda de Timoteo 4:18. Le invito a que lea ese pasaje. Y para preservar la salvación y el goce final de nuestra herencia eterna en el reino futuro. Entonces, algo que tenemos que aprender hoy en este parte 16 de angelología es: los ángeles están a nuestro servicio, al suyo y al mío. Invóquelos, llámelos. Ellos tal vez usted no los puede ver, pero ellos van a venir como un rayo. Ellos van a venir veloces a servirle y asistirle. ¿Por qué? Porque ellos están para servir a los hijos de Dios, a los herederos de la salvación. Mucha gente dice que no, que eso no es cierto. Amados, la Biblia lo enseña. No es algo que no está fuera de la Biblia. Muchas veces la gente dice, eso es mentira, eso es una fábula, los ángeles no nos sirven a nosotros. Claro que sí, la Biblia lo enseña. Entonces, vea qué importante es ir entendiendo la palabra y leyendo. Acuérdese lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Muy importante entender eso. Entonces, nadie en la categoría de los ángeles puede pretender cumplir ninguna de las atribuciones de dignidad posicional mencionadas anteriormente. Nadie, amados. Vea qué importante es esto. Todas ellas pertenecen únicamente al único Dios, Hijo de Dios, engendrado eternamente, proveniente del linaje de David y destinado a reinar en el trono de David para siempre. El dominio del Dios hombre, aquí a esto se le llama en teología la unión hipostática, ¿verdad? Entonces, si el capítulo 1 de Hebreos, le invito a que lea el capítulo 1 de Hebreos, nos muestra a Cristo superior a los ángeles. Amados, cuando usted vaya a hablar de la superioridad de Cristo, lea Hebreos capítulo 1. Entonces, ahí nos muestra a Jesús superior a los ángeles, como superior a los ángeles en cuanto al Hijo del Hombre. Como Dios hombre, reinará en el reino futuro en la tierra. Eso ya va a pasar en el milenio. Y como tal, dominará sobre el mundo de los hombres y de los ángeles. Y eso está hablando ya de lo que es el milenio, ¿verdad? Entonces, vea qué importante es ir aprendiendo de la palabra. A los ángeles no se les concede dominio en el futuro reino. La tierra fue sometida en un principio al hombre como gobernador, representante de Dios. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, hasta que el hombre cayó, hasta que el hombre desobedeció las órdenes de Dios. Vea lo que sigue diciendo, dice, a pesar de que el hombre fue hecho inferior a los ángeles,
Dios le coronó de gloria y honor y le puso por encima de toda la creación en la tierra. Génesis 1, 26 y 27. Le invito a que lo lea. Si bien no todas las cosas se hallan bajo el control del hombre a causa del pecado. Génesis capítulo 3. Le invito a que también lo lea, amados. El Hijo Eterno se convirtió en el Dios hombre al que se ha coronado en gloria y honor. Y es el Dios hombre quien vendrá a la tierra. Mateo 25, 31 y 34. Como lo dije anteriormente en este inicio de video, ahí es donde en el Mateo 25 los ángeles son los que van a recoger a los salvos, ¿verdad? Los que están sellados con el Espíritu Santo. El hombre perfecto y justo, Cristo Jesús, reinará con una nueva raza de hombres. Recuerden que la Biblia cuando habla de hombres está hablando también de mujeres. Nacidos de nuevo a través de su fe en Él. Y reinará sobre una tierra en la que no habrá maldición. ¿Por qué? Porque ya no existe el pecado. Ya Satanás ha sido atado por 1000 años. Los demonios que andan aquí sueltos serán también atados, ¿verdad? Durante ese tiempo. Entonces ya no habrá pecado, no habrá enfermedad, no habrá vejez y un montón de cosas. El diseño original, amados, que es el plan original de Dios, va a ser establecido en la tierra como un testimonio a la tierra y a la humanidad de que era lo que Dios quería hacer en su plan y diseño original. Ay, vean qué interesante. Y en la que morará para siempre la justicia de Dios. Isaías 11, 1 y 9. Muchos leen este pasaje y dicen que la eternidad va a ser aquí en la tierra. Amados, no. Lee Isaías 11, 1 y 9. No está hablando de la eternidad aquí en la tierra. Acuérdense que aquí van a ser solo 1000 años. La eternidad es una cosa y el milenio es otra cosa. No confundamos. Porque mucha gente viene y te dice, es que en Isaías capítulo 11, versículo 9 y 9 dice que por la eternidad la justicia de Dios estará. No, hay que leer, hacer un estudio, ¿verdad? Exegético, llamémoslo así, amados, como se dice en teología, de muchos versículos para entender este tema. Porque una cosa es el milenio y otra cosa es la eternidad. Son dos cosas muy diferentes. No hay que confundir. Cuando habla milenio, habla de un lapso de tiempo. Cuando se habla de eternidad, está hablando de algo que no tiene fin. Entonces, quiero aclarar ese punto porque usted puede leer esto y hay muchas personas, hasta muchas sectas que dicen que aquí va a ser el paraíso, solo por este pasaje, y no es así. Ok. Isaías 55, 3, 4 al versículo 13. Isaías 60, versículo 21. Segunda de Pedro 3, 13. Cristo es el soberano. La palabra soberano quiere decir el dueño, amo y señor de todo. Entonces, y no los ángeles, como mucha gente quiere aparentar. No. Acuérdese, amados, si usted ha seguido estos estudios de arqueología hasta esta parte 16, hemos hablado que los ángeles están limitados por tiempo y espacio. Son duraderos, no son eternos. No son omniscientes, no son omnipresentes ni omnipotentes. Tienen mucho poder, sí. Tienen cierta autoridad, sí. Pueden, y eso lo vamos a ver en demoniología. Pueden poseer animales, personas y cosas. Pero ellos no tienen toda la autoridad absoluta. Pueden desaparecer, pero no morir. Y eso lo vamos a ver en la parte de demoniología. Por eso le invito, amados, que se suscriba a este canal, active la campanita, e invite a otras personas a seguir estos estudios de arqueología, amados, para ir aprendiendo cada día más. Y si usted tiene alguna pregunta, mándemela, amigo, amiga, que usted que me ve, que ve estos videos, y usted que está suscrito a mi canal, por favor, si usted tiene dudas de los ángeles, ha leído un libro, ha escuchado una predicación, búsqueme ahí en Telegram, yo estoy en TikTok también, estoy ahí en mi página Marlon C. Torres en Facebook,
amados, y mándenme la pregunta. Marlito, es que tengo esta pregunta, vi esto, escuché esto y un pastor sobre los ángeles. ¿Es cierto, no es cierto? Y yo en el próximo programa, antes de empezar el estudio, amado, le voy a contestar con base bíblica su pregunta y su duda de los ángeles. Esa es la idea. Mi interés es que usted aprenda sobre este tema. Entonces, vean qué interesante. Y no habrá maldición y en la que morará para siempre, como vemos hablando de este versículo. Entonces, Cristo es soberano. No solo es superior a los ángeles en soberanía, significa autoridad. La palabra soberanía abarca todo eso. Dueño, amo absoluto, pero también en autoridad. Todo poder, toda autoridad le pertenecen a Jesucristo. Acuérdense que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El alfa y la omega. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Ahí usted lo puede encontrar. Ok. Sino que le sobrepasa al ser el Salvador. Jesús es el Redentor de aquellos con quienes se aparentó a través de la carne y de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Aquí está hablando de la unión hipostática, que Cristo, eso es una expresión teológica, que Cristo vino y se hizo hombre, se hizo humano, dejó de ser Dios, dejó toda su deidad, llamémoslo así, porque ese es un tema de la deidad y Cristo, pero voy a explicar un poquitico. Digamos que Cristo dijo, voy a dejar mi reino, mi autoridad, mi trono, por un breve tiempo, para ir a rescatar al ser humano. Y eso fue lo que hizo Jesucristo, ¿verdad? Y eso es lo que quiere decir esta parte. El proceso de traer a muchos de los hijos a la gloria, oiga, hizo necesario en el principio su muerte en la cruz. O sea, el sacrificio de Cristo en la cruz fue parte de un plan hecho en la eternidad entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Vea lo que sigue diciendo al versículo 10. Como redentor no se identificó a sí mismo con los ángeles, sino que se hizo partícipe, oiga, de la humanidad, haciéndose un ser humano como usted y como yo. Haciéndose, como dice la palabra, como dice en Colosenses capítulo 2 en adelante, que le invito a que lo lea, que habla de la divinidad de Cristo, ¿verdad? Que Él se hizo humano, Él empezó a sentir, llamémoslo así, las carencias humanas. Él tenía hambre, Él tenía sueño, Él se cansaba, Él se entristecía, Él se enojaba, Él lloraba, Él tenía necesidades humanas como las suyas, como las mías, como cualquier ser humano, mientras Él estuvo aquí en la tierra compartiendo con su creación. Entonces, y lo hizo para triunfar sobre Satanás, el más grande de todos los ángeles. Y eso lo vemos en Ezequiel 28, todo el capítulo, lea, amados, Isaías 14, del 1 al 20, que habla sobre Satanás y la caída de él, y Ezequiel 28 habla sobre la creación de Satanás. Muchas veces la gente me dice, ¿en la Biblia dice que Satanás fue creado? Sí, Ezequiel 28 lo dice, léalo. Ok, entonces, ve aquí dice, en su encarnación, el Hijo se apartó de los ángeles para sujetarse a la naturaleza humana, a quien se habría hecho inferior respecto a ellos. Ahí en ese instante, amados, y como les digo, esto es un tema de la divinidad de Cristo. En ese instante, Él dejó su gloria, Él dejó su trono. Y aquí dice que Él se hizo inferior a los ángeles porque pasó de un nivel superior a inferior, como usted y como yo, una criatura creada. ¿Para qué? Por un breve momento, para rescatar lo que se había perdido. En ese instante, mientras Él era humano, Él era igual que usted y como yo. Simple y sencillamente un simple humano. Él se despojó, dice la palabra, durante un breve tiempo de su dignidad, de su divinidad, de su gloria, para rescatarlo a usted y rescatarme a mí del infierno. Entonces, eso es lo que quiere decir esta expresión, amados. Entonces se hizo inferior a los ángeles. Lastimosamente mucha gente no lee la Biblia, no entiende esta parte de la divinidad de Cristo y dicen, entonces significa cuando leen este pasaje que Jesucristo es inferior a los ángeles. Fue un ser subordinado, fue un ser creado y que los ángeles son superiores a Él. Pero acuérdese que no podemos, amados, agarrar un versículo de la Biblia y hacer una doctrina
sin antes haber estudiado todos los pasajes paralelos o perpendiculares de ese tema, sin entender bien lo que es la unión hipostática de Cristo. Entonces no podemos conjeturar, no podemos decir que Jesucristo es inferior y que Cristo fue creado donde la palabra no enseña eso. Le invito a que lea capítulo 1 de Juan, amados, todo el capítulo, que también habla sobre el verbo, que es Jesucristo. Entonces, vea qué importante, amados. Entonces dice así: la redención que Cristo llevó a cabo en la cruz nos revela que el Dios hombre es superior a todos los ángeles. Amados, hasta aquí voy a dejar esta parte 16. Si Dios quiere y Dios lo permite, la parte 17 vamos a continuar con el título La victoria del Dios hombre. Aquí vamos a ver con respecto a los humanos y a los ángeles, que sigue hablando sobre la posición de Cristo sobre los ángeles, que es el tema que estamos tratando en angiología. Amados, le invito, amados, que siga viendo estos estudios de angiología. Estamos entrando ya a temas más profundos de angiología, en los otros apartados que tenemos, y en demoniología, que ahí vamos a hablar de muchas cosas sobre qué pueden hacer los demonios, qué no pueden hacer, qué limitaciones tienen, qué limitaciones no tienen, amados. No se pierda estos estudios de angiología, que cada vez están muy buenos. Que el Señor me lo bendiga muy grandemente. Un abrazo desde Costa Rica. Le habla el pastor Marlon Castillo para servirle.